Buen día a todos los participantes de esta conferencia virtual. Vamos a comenzar presentando al doctor Miguel Mánica. Eh, es ingeniero civil por parte de la Universidad Autónoma de Veracruz, Villarrica, maestro en ingeniería con enfoque en geotecnia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ingeniería del terreno por parte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha participado en numerosos proyectos de ingeniería geotécnica. Realizó una estancia de investigación en el Imperial College de Londres y un postdoctorado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Además, es especialista en modelación numérica aplicada a la ingeniería y geomecánica computacional. Ha participado en numerosos proyectos de ingeniería geotécnica, laborando en la empresa Ingenieros Consultores de Veracruz, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE, en Barcelona, España. Es autor de decenas de publicaciones en revistas arbitradas internacionales y capítulos de temas selectos de análisis numérico aplicados a la ingeniería geotécnica, el cual ganó el premio de Ingeniería Civil Javier Barros Sierra al mejor libro de Ingeniería Civil del 2023. Actualmente es investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y director de tesis de maestría y doctorado. Se desempeña como presidente del Comité de Modelación Numérica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en el nivel 1. Pues démosle una cordial bienvenida al doctor Miguel Mánica y pues recordarles que al final de la presentación del doctor serán las preguntas y las respuestas que tengan todos ustedes. Adelante, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, Kenia, por la amable introducción y muchísimas gracias a todo el capítulo por la invitación. Es un placer estar aquí y apoyarlos con esta charla. Voy a compartir mi pantalla. Y me confirman que se está viendo en modo completo. A ver, creo que no se está viendo en toda la extensión. Dame un segundo. Hace ratito sí se estaba viendo en modo completo. Ahí está. Ahí se ve en modo completo, ¿correcto? Sí. Vale. Entonces, el título de la charla es Simulación numérica de materiales cuasi frágiles en problemas de ingeniería. Y me voy a centrar al problema que involucran, es un problema teórico que involucra la simulación de este tipo de materiales, que es muy bien conocido en la academia, pero quizá no es tan conocido en la práctica profesional, pero tiene implicaciones importantes en la práctica, en especial con relación a nuestros análisis de estabilidad de estructuras geotécnicas. Entonces, el contenido de la presentación es el siguiente. Hablaré un poquito de qué tipo de materiales me refiero. Por supuesto, este tipo de materiales cuasi frágiles, es decir, que exhiben reblandecimiento, son materiales usualmente que tienen una cierta estructura. Ahorita vamos a definir qué es esto de la estructura. Veremos cómo podemos abordar la simulación de este tipo de materiales y los problemas teóricos asociados con la simulación de este fenómeno de reblandecimiento. Veremos brevemente un caso de estudio, o sea, una aplicación de una simulación regularizada. Ahorita vamos a ver qué es esto de las técnicas de regularización, para exponer las limitaciones de este tipo de simulaciones y los problemas y sus consecuencias asociadas con la simulación del reblandecimiento. Y finalmente terminaré con algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es esto de suelos estructurados? Pues partimos de la definición de Mitchell del 76, que es la más aceptada, en donde divide a la estructuración en dos componentes principales. El primero es lo que se conoce como la fábrica del suelo, que se refiere al arreglo geométrico, al arreglo espacial de las partículas que componen a nuestro material geotécnico.
Y el otro componente es la cementación, el bonding en inglés, que se refiere obviamente a la cementación de estas partículas, ya sea por un agente cementante externo, algún carbonato de calcio precipitado, o simplemente por el proceso de litificación, las partículas se van acercando una con respecto a las otras y entonces ahí se empiezan a volver importantes las fuerzas electrostáticas que generan también una cementación de las partículas, ¿no? Que sería el caso de las rocas. Entonces, nos vamos a referir principalmente a este componente de la estructura, que es la cementación. Y entonces, en general, la estructura lo que hace es que le confiere a los suelos la posibilidad de existir en estados, y la palabra estados me refiero aquí a una combinación, por ejemplo, de su relación de vacíos y su nivel de esfuerzos, su estado de esfuerzos, que normalmente son inadmisibles para el mismo suelo en un estado reconstituido, es decir, en un suelo que destruimos su estructura al remoldearlo y al reconstituirlo. Y entonces un ejemplo muy ilustrativo de esto nos los proporciona Leroy Libaug en el 90, en donde tenemos, por ejemplo, aquí una curva de compresión del material desestructurado y una curva de compresión del material estructurado. Entonces, el material estructurado permite al suelo existir en estados, para una misma relación de vacíos, niveles de esfuerzo mucho más grandes. Por ejemplo, esa cementación le confiere una cierta resistencia adicional al material. Pero si nosotros alcanzamos la fluencia y comenzamos a acumular deformaciones plásticas y a cargar mecánicamente a nuestro material, pues esa estructuración va a tender a degradarse gradualmente ante esa carga mecánica y eventualmente el comportamiento del material va a tender al del material desestructurado una vez que hayamos destruido completamente esa estructura, ¿no? Entonces, pues el área aquí achurada en gris es la que nos indica el espacio de estados permitidos por la estructura, ¿no? Entonces, ese es básicamente el efecto desde un punto de vista mecánico. Entonces, este es el comportamiento de un suelo estructurado ante compresión, o sea, por ejemplo, una prueba de compresión isótropa o una prueba edométrica, una prueba de consolidación. Pero, ¿qué pasa si nosotros inducimos esfuerzos cortantes a este material? Por ejemplo, en una prueba de corte directo, en una prueba de compresión triaxial. Entonces, este tipo de materiales cementados tienden a exhibir un comportamiento de este tipo, donde después del pico tenemos un reblandecimiento significativo. Aquí tenemos, por ejemplo, resultados de arcilla de Valerica que nos presenta Burland. A la izquierda tenemos pruebas de compresión triaxial no drenadas y a la derecha pruebas de compresión triaxial drenadas. Vemos que el material una vez que alcanzamos la resistencia pico, el material tiende a dilatar, por lo tanto tiende a disminuir su presión de poro, o en la prueba drenada tiende a aumentar ligeramente su volumen. Pero en cualquiera de los dos casos, drenadas y no drenadas, lo que se observa es que después del pico hay una pérdida de resistencia del material, un reblandecimiento. Entonces estos materiales tienden a fallar. Esto es a lo que nos referimos con que tienden a fallar de manera cuasi frágil. Si nosotros aumentamos el confinamiento de manera significativa, como vemos aquí, para confinamientos aquí ya cercanos a un megapascal, el material puede mostrar un comportamiento más dúctil. Hay una transición del comportamiento frágil al comportamiento dúctil a medida que aumentamos el confinamiento, pero digamos que para situaciones de ingeniería convencionales, la falla frágil de estos materiales es la que tiende a predominar. El primero en estudiar el comportamiento, en particular la resistencia de estos materiales estructurados, fue Skempton en el 64. Particularmente hizo una serie de ensayos de corte directo en arcilla de Londres, que es un material estructurado, es un material cementado. Y entonces él observó lo que ya discutíamos cuando le aplicamos esfuerzos cortantes o desviadores al material. Podemos aumentar los esfuerzos hasta una cierta resistencia pico, pero a partir de ahí vamos a tener un comportamiento en reblandecimiento, o sea, una pérdida
de resistencia hasta eventualmente a deformaciones bastante grandes. La resistencia va a tender a un valor constante, que es lo que definimos como el estado residual del material. Es esa resistencia que ya no cambia, ya no sigue disminuyendo a pesar de que seguimos acumulando deformaciones plásticas. Entonces, nosotros a partir de estos resultados podemos determinar, si hacemos diferentes pruebas a diferentes esfuerzos normales, podemos determinar la envolvente de resistencia de mi material, pero puedo definir dos envolventes distintas, la asociada con la condición pico y la asociada con la condición residual, que serían estos dos puntos para un cierto esfuerzo normal que corresponde a esta prueba. Y si hacemos distintas pruebas a diferentes esfuerzos normales, que fue lo que hizo Skempton, pues podemos tratar las envolventes de resistencia, la de arriba asociada con la condición pico y la de abajo asociada con la condición residual. Y entonces lo que Skempton identificó es que al cambiar de la resistencia pico a la residual hay una ligera disminución del ángulo de fricción, pero lo más importante es que al pasar del pico a la residual, básicamente perdemos toda la cohesión del material. Entonces, recordando que la cohesión es la componente de resistencia que es independiente del confinamiento, pues esta es la que está asociada a este bonding, a esta cementación. Y entonces nosotros con esto podemos concluir que el proceso de reblandecimiento pues está asociado particularmente a la destrucción o a la degradación de esta cohesión o de esta cementación. Y entonces vamos desde una condición pico a una condición residual, donde básicamente el material se comporta puramente friccionante sin ninguna cohesión. Posteriormente se refinó este esquema de resistencia de suelos estructurados para distinguir en dos etapas de reblandecimiento. Una primera etapa de la pico a post-pico, a la que llamaron por ruptura. Este término de por ruptura viene de Burland, y lo describe en su Ranking Lecture de 1990. Entonces, el pasar del pico a por ruptura, básicamente lo que tenemos es que perdemos gran parte de la cohesión o prácticamente toda la cohesión. O sea, esta pérdida rápida de resistencia está asociada a la degradación de la cohesión, pero después hay una pérdida de resistencia más gradual a una tasa más baja, que ya está asociado con el pulido y con la reorientación de las partículas de arcilla en la superficie de rotura que se forma. Y entonces lo que observamos de la resistencia de por ruptura a la residual es una ligera disminución del ángulo de fricción, ¿no? Entonces, este es un espécimen post-mortem de estas pruebas que realizó Skempton en arcilla de Londres, de corte directo. Recuerden que el corte directo es la cajita donde cizallamos al suelo en un plano predefinido. Y es cómo queda el material a lo largo de ese plano. Es evidente que la dirección de carga fue en dirección vertical, como estamos viendo en la fotografía, en donde podemos identificar la reorientación de las partículas de arcilla y el pulido de esa superficie. De hecho, este tipo de superficies tiene un nombre particular en la literatura en inglés, es el Slick and Side. Y no solamente se ha identificado en el laboratorio, sino también se ha identificado en casos de colapsos reales. Por ejemplo, aquí tenemos un núcleo de una roca arcillosa, particularmente la arcilla azul del Guadalquivir, donde justo donde ocurrió la superficie de deslizamiento en la falla de Aznalcóllar. La falla de Aznalcóllar es la falla de un depósito de residuos mineros, una falla muy famosa que ocurrió en España, en donde la falla fue causada la falla ocurrió en el material de cimentación. Esto no ocurrió en los residuos, sino en el material de cimentación, que es esta arcilla indurada, esta arcilla rígida, la arcilla azul del Guadalquivir. Y entonces vemos cómo en algunos de los sondeos se identifica claramente dónde ocurrió ese plano de deslizamiento con esta superficie, usualmente conocida como Slick and Side en inglés. Bien, entonces lo que podemos concluir de esto es que una vez que empieza el proceso de reblandecimiento,
la degradación de esa cementación y la evolución del material hasta ir al estado residual no ocurre en todo el volumen del material, sino está ocurriendo en una superficie específica. Entonces, no necesariamente es una característica constitutiva del material. Entonces, podemos ahondar un poquito de esto en esta prueba triaxial que presenta también Burland en su ranking lecture del 90, de arcilla Todi. Es una arcilla italiana, es una arcilla también rígida, indurada, con un cierto grado de cementación, de tal manera que su curva carga-desplazamiento muestra este comportamiento en donde tenemos una resistencia pico y después tenemos un cierto reblandecimiento. Hasta en este caso, esta zona de aquí se identificaría como la resistencia por ruptura, y de ahí la resistencia sigue disminuyendo a una tasa más pequeña hasta que eventualmente alcancemos la condición residual. Esta condición residual normalmente no se puede alcanzar con el nivel de deformaciones que podemos aplicar en una cámara triaxial convencional, y normalmente requiere otro tipo de pruebas como la del anillo de corte, pero digamos que el concepto está bastante claro. Esta es una prueba no drenada, por eso tenemos aquí también el desarrollo de la presión de poro. Vemos que al principio hay una generación de exceso de presión de poro positivo, pero de ahí el material tiende a mostrar una dilatancia con una reducción de la presión de poro que incluso alcanza valores negativos. Entonces, aquí hay algo curioso en esta curva, y es que se está pintando directamente la fuerza desviadora que se mide en la celda de carga, y la razón de por qué no calcular el esfuerzo a partir de esa fuerza va a ser evidente a continuación. Una vez que se alcanzó la resistencia pico, se formó una superficie de deslizamiento en el ensaye, que está indicada aquí en este esquema. Y en el ensaye también tenemos, además de esta curva azul, es la curva que le llaman nominal, porque la deformación axial se calcula con el desplazamiento vertical de la placa de carga. Eso es bastante usual, y asumiendo pequeñas deformaciones, pues la deformación axial va a ser ese cambio, ese desplazamiento de la placa de carga dividido entre la altura inicial de la probeta. Sin embargo, la probeta también estaba instrumentada con un transductor local que medía el acortamiento o el alargamiento del material en dos puntos específicos. De hecho, aquí en el paper muestra una fotografía del ensayo, donde tenemos aquí, donde se ve la superficie de deslizamiento, de falla que se formó en la probeta, y donde vemos el mecanismo para medir las deformaciones locales. Entonces, básicamente, se mide la deformación entre estos dos, el desplazamiento entre esos dos puntos, y con eso podemos calcular una deformación local. Y entonces la curva azul es la calculada, donde la deformación es calculada con el desplazamiento de la placa de carga, mientras que la curva roja representa la deformación local en uno de estos extensómetros. Y vemos que es bastante curioso cuando alcanza, bueno, para empezar, desde el principio estas dos deformaciones no son iguales, que esto nos sugiere que desde el principio hay una cierta heterogeneidad en el campo de deformaciones. Eso es bastante común y bien sabido. Principalmente al inicio está el origen de esta heterogeneidad es el hecho de que hay una cierta fricción entre la muestra y los cabezales, y esta fricción genera que el campo de deformaciones no sea perfectamente homogéneo. Sin embargo, una vez que alcanzamos la resistencia pico y se forma la superficie de deslizamiento, esas diferencias se hacen abismalmente distintas. En la medición local de la deformación, pues básicamente esto ya no se deforma. El material se empieza a comportar como la deformación tiende a ser de cuerpo rígido. La superficie superior se mueve con respecto a la superficie inferior, por lo tanto el material, el volumen de este material ya no se está deformando. Estos dos puntos ya no se están acercando uno con respecto al otro, incluso hasta hay una ligera expansión. El material se descarga tantito elásticamente debido a la disminución de la resistencia.
Y entonces, si nosotros interpretamos este tipo de resultados en términos de variables globales, o sea, esta curva nominal en términos de la deformación, del desplazamiento de la placa de carga, pues esa interpretación implica que la deformación es homogénea, lo cual evidentemente es completamente falso una vez que se formó la superficie de deslizamiento. Entonces, este fenómeno de acumulación de deformaciones en partes específicas del material debido al proceso de reblandecimiento, de pérdida de resistencia, tiene nombre y apellido, se conoce como la localización de la deformación, ¿no? Entonces, esta básicamente es su definición, la acumulación de deformaciones plásticas, es decir, deformaciones permanentes, no recuperables una vez que retiramos la carga en zonas específicas del material en la forma de bandas de corte, superficies de deslizamiento o fracturas, dependiendo del tipo de material, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de materiales geotécnicos que exhiben este fenómeno de localización y vemos que no es un fenómeno exclusivo de las arcillas o de las rocas, incluso las arenas, tenemos aquí arena de Ottawa, para ciertas condiciones, para arenas en condiciones densas, ante esfuerzos cortantes o desviadores, van a tender a generar estas superficies, en este caso bandas de corte. En las rocas, pues esto se ve más como fracturas, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, por ejemplo, una bentonita cementada, una magra francesa, la arcilla de la Ciudad de México, también vemos en pruebas triaxiales que se forman superficies de deslizamiento. Y es el hecho de esta ocurrencia de concentración de deformaciones complica un poquito la representación numérica de estos materiales. En general, vamos a ver que la simulación del reblandecimiento y de la localización no es un problema trivial. Se puede abordar de diferentes enfoques. Uno de ellos, por supuesto, es el enfoque micromecánico, en el que tomamos en cuenta la interacción directa entre partículas. Con esto podemos simular ya sea materiales granulares que para ciertas condiciones exhiben la localización de la deformación, o sea, la formación de una banda de corte, como sería el caso aquí, pero también con este enfoque podemos simular materiales cementados, asegurándonos que las leyes de contacto entre las partículas pues tengan también una componente cohesiva, no solamente una componente friccionante. El problema de esto es que el principal problema del enfoque micromecánico son los tiempos de cálculo. Normalmente estos tienden a ser bastante importantes a medida que vamos aumentando el número de partículas, y entonces, aunque estos nos permiten abordar sin ningún inconveniente problemas a escalas de pruebas de laboratorio, normalmente son excesivos los tiempos de cálculo ya para problemas de contorno, de problemas geotécnicos, ¿no? Una cimentación, un talud, etc. Y entonces en esos casos normalmente recurrimos al enfoque macromecánico. Aquí hay un error, perdón, esto es macromecánico, es decir, a partir de formulaciones basadas en la mecánica de medios continuos, por ejemplo, con el método elemento finito o diferencias finitas. Entonces, básicamente es una representación continua de este proceso de localización. Sin embargo, cuando nosotros combinamos medios continuos con reblandecimiento, aparecen algunos problemas teóricos que resultan en resultados carentes de objetividad. Y ahorita vamos a ver de dónde viene eso. Entonces, desde el punto de vista de la teoría de la elastoplasticidad, que es el marco de referencia que más utilizado en geotecnia para resolver problemas en la práctica, o sea, nuestros modelos constitutivos que utilizamos en problemas prácticos normalmente están formulados en este marco de referencia. Incorporar el softening es bastante trivial, de hecho es análogo al fenómeno de endurecimiento. Entonces, en elastoplasticidad, asumimos que durante carga plástica el estado de esfuerzos tiene que permanecer sobre la superficie de fluencia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que durante carga plástica esa superficie de fluencia evolucione como función de esas deformaciones plásticas, de tal manera que para el caso de endurecimiento,
pues la superficie, pues normalmente la formulamos para que se haga más grande en el caso de endurecimiento isótropo, pero la formulación es totalmente análoga en el caso del reblandecimiento. Lo único que la ley de hardening tenemos que formularla de tal manera que, por ejemplo, la superficie se haga más pequeña a medida que acumulamos deformaciones plásticas, y eso es lo que nos puede dar resultar en el comportamiento de reblandecimiento. O sea que desde el punto de vista teórico de la elastoplasticidad, no hay el menor inconveniente de reproducir el comportamiento en reblandecimiento, y es bastante trivial. El problema surge cuando combinamos un modelo constitutivo con softening en una formulación de mecánica de medios continuos. Y aquí tenemos un ejemplo de una simulación de una prueba biaxial, es decir, en deformación plana. O sea, asumimos que la deformación perpendicular al plano de análisis es nula, y únicamente deformamos el material en un plano. Y entonces tenemos aquí a la derecha la respuesta en términos de la reacción vertical. Esta curva, digamos que es la constitutiva, asumiendo que las deformaciones son homogéneas, pero también restringimos los desplazamientos laterales en el borde superior, en el borde inferior. Con esto generamos un campo de deformación que no es homogéneo, y con eso inducimos la localización. Y entonces pues tenemos la formación con esto de un mecanismo de rotura con estas bandas de corte que se forman en forma de X. Normalmente si restringimos totalmente los desplazamientos horizontales arriba y abajo, tenemos unas bandas de corte aquí en forma de X, pero vemos que ahora el comportamiento del problema de contorno ya es diferente debido a la presencia de la localización. Ya no es y es muy diferente, es mucho más frágil que el comportamiento que teníamos directamente de asumir que todo es homogéneo, ¿no? Y esto, bueno, esto es totalmente normal y esperado. No esperaríamos que el comportamiento global de la probeta fuera el mismo que el constitutivo si estamos teniendo la ocurrencia de localización. Pero el problema es que, por ejemplo, aquí tenemos una cierta discretización de nuestro dominio con 88 elementos. ¿Qué pasa si aumentamos el número de elementos? Por ejemplo, aquí pasamos de 88 a 126, de 126 a 256. Vemos dos cosas. Una, que el tamaño de la zona localizada se va haciendo cada vez más pequeño, estas bandas se van haciendo cada vez más angostas a medida que aumentamos el número de elementos, y que la curva global, o sea, la reacción vertical contra en este caso es la deformación vertical, pero es la nominal, es decir, la calculada a partir de la deformación del desplazamiento, perdón, del contorno superior. Vemos que cada vez se va haciendo más frágil, cada vez necesitamos menos deformación para movilizar todo el proceso de reblandecimiento, y por lo tanto, pues cada vez estamos disipando una menor cantidad de energía en el proceso de reblandecimiento, ¿no? Entonces, aquí el límite es una línea prácticamente vertical, porque esta es una formulación de elemento finito a control de desplazamiento. Entonces, el límite es la vertical, pero si tuviésemos una formulación mixta, incluso la curva se puede regresar, que es lo que esto es un fenómeno bastante conocido en estructuras que se llama el snapback de la curva de alguna prueba de laboratorio. Bien, y entonces se pudiesen preguntar, bueno, es común obtener diferentes resultados con diferentes discretizaciones de la malla. Al final estamos resolviendo una ecuación diferencial de manera aproximada con un método numérico, y entre más refinemos la malla, pues más nos aproximamos a la solución real, convergemos a la solución analítica de la ecuación diferencial, que en este caso mecánico es la conservación de momento lineal. Pero realmente ese no es el problema. De hecho, el problema va más allá. Esto no es una falta de discretización para aproximar la solución, sino es un problema más
problema muy sencillo, una barra a tensión, o sea, vamos a jalar la barra, nada más que la vamos a jalar a control de desplazamiento y vamos a medir la reacción de la barra. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver este problema con algún método numérico, elemento finito, diferencias finitas, pues el primer paso, por supuesto, es la discretización de nuestro dominio. Entonces vamos bueno, creo que me estoy adelantando un poco. Entonces el problema es la barra tensión, aplicando un cierto desplazamiento. Vamos a ver cuál es la reacción al aplicar este desplazamiento, que por supuesto está relacionado con los esfuerzos en el plano considerado y el área de la sección transversal de la barra. Y vamos a asumir que la barra tiene este comportamiento constitutivo, o sea, esta es la ley esfuerzo de formación del material que está conformada la barra, puede ser de algún tipo de metal, de acero, lo que sea, es indiferente. Entonces, este es su comportamiento constitutivo, la barra se comporta de manera elástica hasta un cierto esfuerzo de fluencia y a partir de ahí exhibe un reblandecimiento lineal hasta una cierta deformación F, que es la deformación de colapso, a partir del cual ya no puede seguir sosteniendo ningún tipo de esfuerzo la barra. Y entonces, como les adelantaba, para resolver este problema con algún método numérico, pues lo primero que tenemos que hacer es discretizar el dominio. En este caso, estoy discretizando arbitrariamente en estos 5 elementos. Y adicionalmente, porque la localización no ocurre cuando todo es homogéneo, hay que introducir una cierta heterogeneidad para que la localización ocurra. Y entonces, para este ejercicio vamos a asumir que tenemos un elemento que es ligeramente más débil, o sea, que tiene un esfuerzo de fluencia ligeramente inferior al resto, que esto representaría una imperfección en el material. Y entonces vamos a analizar la respuesta de la barra, pero desde un punto de vista global, no desde un punto de vista material, es decir, en términos de la reacción, de la reacción en esta dirección y del desplazamiento de la barra. Entonces, nosotros empezamos a aplicar un desplazamiento, medimos la reacción y entonces vamos a alcanzar una cierta carga de fluencia que estará asociada a que el material ya alcanzó la fluencia a nivel constitutivo. Y el desplazamiento pues, va a ser igual a la longitud total de la barra multiplicada por la deformación a la que ocurre el reblandecimiento, ¿no? Sin embargo, recuerden que estamos asumiendo que hay un elemento que tiene un esfuerzo de fluencia que es ligeramente inferior al resto. Eso quiere decir que nosotros vamos a alcanzar la fluencia primero en este elemento. Y si nosotros seguimos deformando, este elemento va a empezar a reblandecer, es decir, va a empezar a perder resistencia. Pero el resto de los elementos no alcanzaron la fluencia. Y entonces, como el elemento débil comienza a reblandecer, los esfuerzos comienzan a disminuir, a estos elementos no les queda otra alternativa más que descargarse de manera elástica. Y entonces la curva carga-desplazamiento pues va a exhibir un reblandecimiento hasta una deformación de colapso, pero esa deformación de colapso ya no va a ser función de la longitud total del elemento, porque recuerden que el único elemento que se terminó dañando fue los elementos aledaños se descargaron de manera elástica para poder seguir el nivel de esfuerzos que este elemento puede soportar a medida que aumentamos el desplazamiento. Y entonces, pues la deformación final de la barra va a ser el desplazamiento total de la barra va a ser la deformación en la falla constitutiva multiplicada, pero ya no por la longitud total de la barra, va a ser multiplicada por la longitud del elemento débil, porque estos se descargaron y recuperaron toda la deformación de manera elástica. Entonces vemos que cuando un material localiza, que esto sería análogo a las bandas de corte, es una zona del material donde se concentran deformaciones plásticas, el desplazamiento final de la barra va a ser función también de la discretización, de tal manera que si en lugar de asumir 5 elementos hubiésemos asumido
7 elementos, quiere decir que la longitud, el tamaño del elemento débil va a ser más pequeño, y entonces eso me da una deformación de colapso más pequeña. Y a medida que vamos discretizando más, vamos obteniendo una respuesta global cada vez más frágil, de tal manera que en el límite, cuando el tamaño del elemento débil tiende a 0, pues básicamente cargamos elástico y regresamos elástico al origen sin disipar nada de energía, lo cual no es físicamente razonable. Y entonces esto es exactamente lo mismo que veíamos en las simulaciones biaxiales, en donde el problema depende de la discretización. La respuesta global depende de la discretización, y por supuesto es una patología, porque en la realidad las cosas no dependen de cómo las discretizamos, las cosas no están discretizadas en la naturaleza, esta discretización es artificial para poderlas representar numéricamente, pero nuestros resultados no deberían depender de la malla empleada. Entonces, desde un punto de vista matemático, esta patología se asocia a la pérdida de elipticidad de la ecuación diferencial gobernante, y esto va a ocurrir siempre que combinemos medios continuos con modelos constitutivos con reblandecimiento. Entonces, el principal motivo de esta dependencia patológica es la falta de alguna escala, de alguna escala interna del material, que normalmente la asociamos a la microestructura. La microestructura del material es la que controla en realidad cuál es el tamaño de esa zona localizada o de esa banda de corte. Y entonces esa escala de longitud interna es inexistente en medios continuos convencionales. En medios continuos convencionales asumimos que el material lo representamos a una escala diferencial, y no hay ninguna escala de longitud que me diga que la zona localizada, la zona que está siendo afectada por este proceso de degradación y de reblandecimiento, tiene que tener un espesor en específico. Y entonces nosotros, para resolver esta patología numérica, necesitamos introducir esta longitud característica para prevenir estas patologías asociadas a la simulación del fenómeno de localización, y hay diversas metodologías y teorías propuestas en la literatura. En general, todas estas se conocen como técnicas de regularización, y entonces tenemos, por ejemplo, los medios continuos con microestructura. Esto es abandonar los medios continuos convencionales y ir a medios continuos enriquecidos, donde tenemos no solamente los 3 grados de libertad de desplazamiento, sino tenemos grados de libertad adicionales rotacionales, que eso proporciona esa escala de longitud carente en los medios continuos convencionales. Teorías que incorporan gradientes de la deformación, modelos no locales de tipo integral. Ahorita vamos a ver qué significa esto de los modelos no locales, y también se han utilizado algunas otras técnicas como el remallado adaptativo y el uso de modelos viscoplásticos, que no resuelven totalmente esa patología, pero la mitigan un poco. Entonces, en este caso nosotros nos vamos a centrar a esta alternativa, los modelos no locales, y estos tienen una ventaja muy importante, y es el hecho que digamos que la diferencia contra un modelo constitutivo con una formulación convencional se ataca desde el punto de vista constitutivo. Es decir, solo tenemos que modificar nuestro modelo constitutivo, no tenemos que modificar nuestro modelo global, o sea, nuestro método numérico para resolver la ecuación diferencial de interés, como en estos 2 casos anteriores, que sí hay que modificarlo. Entonces, de manera muy general, un modelo no local es aquel en el que el comportamiento de un punto material o un punto de Gauss en el contexto de una simulación de elemento finito no solo depende de sí mismo, sino que también depende de puntos aledaños dentro de una cierta región de influencia. De tal manera que si esta función me representa un cierto campo local dentro de mi dominio, el campo no local se calcula como una integral del campo local, pero con una cierta función de ponderación, que esta función de ponderación es función de la distancia entre el punto de análisis y los puntos aledaños. Históricamente se ha utilizado una función tipo gaussiana,
donde la máxima influencia corresponde al punto de análisis y los puntos aledaños pierden influencia a medida que aumenta el radio entre el punto analizado y el punto vecino. Y la base de la función que me define qué tanto se expande esto con respecto al radio, que es un parámetro que interviene aquí, es lo que introduce una escala de longitud interna al material y que previene estas patologías numéricas. Existen diferentes tipos de modelo no local dependiendo de cuál sea la variable o las variables que se asuman de naturaleza no local. En los primeros modelos, en los años 80, se probaron, por ejemplo, los esfuerzos elásticos o las deformaciones totales como variables no locales. Después, las deformaciones plásticas o el multiplicador plástico. Posteriormente, la variable de reblandecimiento, es decir, la variable de estado del modelo que controla el proceso de pérdida de resistencia. Después, una combinación lineal de la variable de reblandecimiento local y no local. Esto es lo que le llaman la formulación sobre no local. Y más recientemente, Glavin-Zweig en el 2010 proponen que utilizar la variable de reblandecimiento, pero utilizar una función de ponderación alternativa, que es esta función azul que vemos aquí, que tiene forma así como de logo de McDonald's, en la que curiosamente el punto que estamos analizando no tiene ninguna influencia sobre sí mismo y solo los puntos aledaños con esta función de distribución. Y en los últimos 10 años se ha demostrado que esta versión de los modelos no locales con la variable de reblandecimiento y con la función propuesta por Glavin-Zweig es la que proporciona mejores resultados en términos de objetividad y de independencia con la malla empleada. Entonces, particularmente vamos a presentar el análisis de un caso de estudio con este tipo de modelos no locales en el que se utiliza esta función de ponderación de Glavin-Zweig. El caso de estudio corresponde a una estructura cimentada en una calcarenita en el área urbana de Canosa di Puglia, en Italia. Es un edificio muy antiguo que está cimentado superficialmente y por debajo hay unas excavaciones subterráneas que fungen de estacionamiento, son excavaciones hechas, construidas por el hombre. Y entonces se quiere evaluar cuáles son las condiciones de estabilidad de esta cimentación debido a la influencia de la presencia de estas cavidades. Entonces, pueden consultar el trabajo a detalle. Esto está publicado en Rock Mechanics and Rock Engineering. Es un trabajo que realizamos con Mateo Santia y Antonio Jens, en el que también se evalúa el tema de la degradación química de la roca calcárea. Sin embargo, ese no es, digamos, nuestro interés en esta presentación. Nuestro interés principal es que este es un material que exhibe reblandecimiento, es decir, que ante carga mecánica perdemos resistencia por la degradación de esa cementación que le confiere el carbonato de calcio, ¿no? Entonces aquí está una fotografía de una de estas cuevas, del material en una de estas cuevas, y simplemente como referencia, este no es el caso de estudio, es otro de la misma zona, en donde vemos las consecuencias que pueden ocurrir debido a este tipo de materiales, más que nada por el intemperismo químico, pero vemos que ya al combinar el proceso de degradación química con las cargas superficiales se pueden formar estos sumideros, estos sinkhole que tienen consecuencias bastante importantes desde el punto de vista económico. Entonces, como le comentaba, este es un material que exhibe reblandecimiento, que exhibe softening. Aquí tenemos estas dos curvas, representan resultados de pruebas de compresión simple, en donde se observa la pérdida de resistencia del material. Y lo que haríamos comúnmente si queremos reproducir este material, es tomar estas curvas de esfuerzo de formación y calibrarlas con nuestro modelo constitutivo. Sin embargo, ya debería de estar claro a estas alturas que eso no es objetivo, porque el reblandecimiento y el proceso de localización no son características puramente constitutivas del material, sino ya es un problema de contorno complejo.
Y entonces, de hecho, con estos materiales calibrados desde el punto de vista constitutivo, se realizaron pruebas biaxiales y vemos aquí lo que mostrábamos anteriormente, que la respuesta global de la probeta exhibe una dependencia patológica con la malla empleada, con tamaños de la zona localizada que van disminuyendo con el tamaño de los elementos y con una respuesta más frágil. Y entonces, si nosotros abordamos este problema con un modelo constitutivo no local, vemos que sin importar la discretización que hagamos de la malla, obtenemos la misma respuesta en términos de la curva nominal, esfuerzo de formación, y la misma zona localizada con el mismo ancho de las bandas de corte, que eso está impuesto por la longitud interna en nuestro modelo no local. Entonces vemos que el modelo no local desaparece o ayuda a evitar esta dependencia patológica con la malla empleada. Vemos que en este caso descartamos las mallas con elementos muy grandes, estas de 84, 256 elementos, porque para calcular la variable no local es necesario tener una cierta cantidad de puntos de Gauss dentro del radio de interacción. Entonces, a partir de los 484 elementos, con el tamaño del radio de interacción asumido, que también define la base de nuestra función de ponderación, se necesitaba al menos esta discretización. Pero superando ese problema que sí está asociado con que tengamos una resolución adecuada, a partir de ahí ya no tenemos esa dependencia patológica con la malla empleada. Y entonces este mismo modelo se utilizó para resolver el caso de estudio. El caso de estudio, lo que se hizo fue aumentar la carga aquí en la cimentación arbitrariamente hasta llevar al problema de contorno al colapso e identificar cuál era esa carga de colapso que se puede comparar con la carga real del edificio y ver qué tan lejos el edificio está de una condición de inestabilidad. Y entonces, obviamente es de interés ver cómo influye la malla en los resultados, y primero vamos a mostrarles resultados obtenidos con el modelo local, es decir, sin la regularización no local que les mostré. En este caso tenemos una malla bastante burda de 429 elementos, donde tenemos esta curva de capacidad, o sea, es la carga total aplicada contra el desplazamiento al centro de la cimentación, recordando que la carga se incrementa arbitrariamente hasta llevar al problema de contorno al colapso que se identificó en esta zona. Como es a control de carga, pues aquí el material quiere reblandecer, pero ya no podemos seguir la curva porque estamos bajo control de carga. Pero vemos que si incrementamos el número de elementos, reducimos la carga máxima del orden de 4.700 a menos de 4.000 kilonewtons metro, y a medida que seguimos refinando la malla, vamos reduciendo la capacidad de nuestro problema de contorno y vamos obteniendo una carga de colapso más pequeña. Y vemos que la variación de la carga de colapso es bastante importante. Y la pregunta es cuál es la buena, ¿no? O sea, con un modelo con softening no regularizado, pues vamos a obtener una solución diferente para cada malla empleada y no tenemos manera de discernir cuál es la carga de colapso real de nuestro problema de contorno. En cambio, si utilizamos una simulación regularizada, aquí tenemos la carga de colapso para la simulación no local, para una malla de 7.902 elementos, y aquí tenemos la que obtenemos para 13.450 elementos. Es decir, que prácticamente obtenemos la misma carga de colapso, sin importar la discretización de la malla, que es lo que se espera de una simulación regularizada. Ahora, eso no quiere decir que ya están resueltos todos los problemas, porque si nosotros, esta es la simulación regularizada no local, si nosotros cambiamos la tasa de reblandecimiento, también afectamos la carga local. Es decir, que la capacidad de mi problema de contorno no solo depende de las resistencias de mi material, o sea, de los límites de resistencia, o sea, la pico y la residual, sino también depende de qué tan rápido se pierde esa resistencia, en este caso caracterizado por este parámetro BC, que es el que caracteriza la tasa de reblandecimiento en este modelo constitutivo que se utilizó. Y entonces, de nuevo, con la formulación no local,
aunque utilizamos mallas con distintos elementos, obtenemos resultados muy similares. Sin embargo, la capacidad también va a depender de la velocidad con la que se pierda resistencia, y desafortunadamente en este momento no hay un procedimiento, digamos, objetivo para relacionar los resultados de pruebas de laboratorio convencionales con los parámetros necesarios para caracterizar este tipo de modelos constitutivos regularizados. Entonces, por ahí hay un estudiante de doctorado, Tomás Romero, que está haciendo, que ha obtenido resultados muy interesantes en esta línea de tratar de obtener un procedimiento objetivo para la caracterización de estas simulaciones regularizadas, pero aún nos falta bastante trayecto por delante. Y entonces el problema es muy complicado porque no solo depende, ya dije, de la resistencia del material, de su resistencia pico por ruptura y residual, de la velocidad con la que pierde reblandecimiento, pero también depende de la configuración del mecanismo de rotura. En este caso es de este estilo, donde toda esta masa tiende a moverse hacia abajo y hacia la izquierda, conectando a las dos excavaciones. Pero si nosotros tuviésemos un mecanismo de rotura distinto, también tendríamos una capacidad distinta. Entonces, este problema que genera una condición de falla progresiva hace que la capacidad de cualquier problema de contorno dependa tanto de la configuración específica de la deformación localizada como de la velocidad con la que se pierde resistencia. Entonces, ya para terminar la presentación, algunas conclusiones. Esto quizás se me olvidó comentarlo, que en el caso de las pruebas de laboratorio, lo único que dependía de la malla era la velocidad con la que se perdía resistencia, o sea, con la rama de reblandecimiento, pero la carga pico permanecía más o menos constante. Sin embargo, en problemas de contorno más complejos, como el que vimos de la excavación, incluso la carga de colapso muestra una dependencia patológica con la malla empleada, y para una simulación no regularizada no tenemos forma de discernir cuál es la carga real, ya que vamos a obtener un resultado distinto con diferentes, para cada malla que empleemos, con diferente discretización. A pesar de que el enfoque no local deriva en resultados independientes de la malla, la condición de falla progresiva ocasiona que la capacidad máxima también dependa de la velocidad con la que el material pierda resistencia, es decir, de la tasa de reblandecimiento, y la selección de una tasa de reblandecimiento apropiada para una simulación regularizada es aún un problema no resuelto que requiere mucha más investigación. Por el momento, el uso de un modelo constitutivo elastoplástico perfecto con una cuidadosa selección de los parámetros de resistencia representa una alternativa mucho más coherente para la práctica profesional. Es decir, esto es una advertencia: no usemos modelos constitutivos con softening si no están regularizados, porque vamos a obtener resultados carentes de objetividad. En este contexto es muchísimo más objetivo utilizar un modelo elastoplástico, es decir, un modelo sin softening, para caracterizar la resistencia de nuestro material. El detalle ahí con ese modelo elastoplástico perfecto es la selección, una selección adecuada de la resistencia. O sea, conocemos nuestros límites. Hacia arriba, obviamente la resistencia no puede ser mayor que la pico y no puede ser menor que la residual. La resistencia operacional estará por ahí en medio. Obviamente, usar la resistencia pico es inaceptable, ya que es altamente probable que zonas del material alcancen este valor y por lo tanto comiencen a reblandecer, limitando la capacidad del material para redistribuir esfuerzos y pudiendo resultar en una falla catastrófica sin mucho aviso. Estos materiales frágiles no nos avisan mucho, no se deforman mucho antes de una condición de colapso catastrófica. Por otro lado, el uso de la resistencia residual resulta, en la mayoría de las ocasiones, en un diseño demasiado conservador y costoso. Entonces, por ahora, la responsabilidad de esta selección recae en el criterio del ingeniero, quien deberá ponderar en cada caso en dónde debe situarse la resistencia de diseño respecto a estos dos extremos mencionados, ¿no? Y pues muchísimas gracias por su atención y quedo atento si tienen alguna pregunta.
Pues muchas gracias, doctor Mánica, por su ponencia, bastante interesante y lo que platica de lo que puede ocurrir si agarramos la resistencia PIC con la residual y que todavía falta mucho camino para poder definir ese punto de diseño, ¿no? No sé si algún participante tenga alguna pregunta para el doctor Mánica, que se la podamos realizar. La pueden escribir en preguntas y respuestas en el chat, nosotros se la proporcionamos al doctor Mánica. Creo Creo que que mientras pasan las preguntas, podemos darle el reconocimiento para esperar un poquito más. sí, claro, en lo que escriben sus preguntas, voy a compartir pantalla para proporcionarle el reconocimiento que parte del capítulo estoy. Creo que ya se le ve, ¿no? ¿Ya se ve? Disculpen. Ahí me parece que ya se está viendo. Ya se ve. Ok, entonces, el capítulo estudiantil del posgrado de la UNAM ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Mánica Malcolm por su participación como ponente en la conferencia titulada Simulación numérica de materiales cuasifrágiles en problemas de ingeniería, que se expide a los 22 días del mes de noviembre del año 2023 y firma el vicepresidente, su servidor Alexander Aguilera y la vocal e ingeniera Kenia Herrera Casaus. No, pues, muchas gracias por el reconocimiento y por la invitación. Siempre un placer apoyarlos. Y no, usted por su tiempo y poder presentar estos temas importantes, ¿no? Que como una vez comentamos, no se toman tan en serio de qué resistencia es tomar, ¿no? Para el diseño, si la residual o la pico y en el tiempo. Entonces, creo que había comentado que era muy complicado determinar alguna, ¿no? Sí, ahí lo que deben de tener mucho cuidado desde un punto de vista práctico, porque hay algunos software comerciales que te permiten simular ese reblandecimiento. Ahí, por ejemplo, el FLAC tiene, por ejemplo, un Morculum con softening, pero el usar un Morculum con softening en medios continuos es totalmente inobjetivo. O sea, realmente no. Hay la recomendación para la gente de ITASC es que no deberían de proporcionar esa opción si no está regularizado el modelo. Y entonces, en este caso cuando uno se enfrenta con este tipo de materiales cuasi frágiles que pueden perder resistencia, es muchísimo más objetivo utilizar un modelo súper simple, o sea, por ejemplo, un Morculum elastoplástico perfecto, limitando la zona de tensión, o por ejemplo, un Hook and Brown, también elastoplástico perfecto, es muchísimo más objetivo que utilizar un modelo con softening, porque un modelo con softening les va a dar un resultado que estará asociado a la malla que utilizaron y no tendrán manera de discernir si eso tiene alguna relación con la realidad o no, ¿no? Entonces, el problema de un elastoplástico perfecto es que hay solamente un nivel de resistencia y la resistencia operacional de nuestro problema pues estará entre esos dos extremos que mencioné, el pico y el residual. Entonces, la selección ahí adecuada es problemática, ¿no? Y ahí interviene mucho hasta el momento el criterio, hasta que seamos capaces de ya usar de manera cotidiana este tipo de formulaciones más avanzadas que evitan esta dependencia patológica de la malla, ¿no? Así es, doctor. Tenemos una pregunta que dice así: para el caso de medios kársticos, ¿cómo es el caso cómo es el caso del Caribe mexicano, en donde se encuentra micro y macro tubificación? ¿Cómo se podría aplicar dicho modelado? ¿Aplicaría algo similar, sobre todo por la degradación debido a la aloclina? Sí, totalmente correcto. Los materiales kársticos de la península de Yucatán son materiales de este tipo, o sea, son materiales cementados que al cargarlos pierden esa cementación conferida por el carbonato de calcio, entonces se degradan mecánicamente por la carga mecánica.
Y entonces para su carácter, o sea, para reproducir su comportamiento en un análisis de estabilidad, un modelo constitutivo elastoplástico perfecto es una recomendación mucho más adecuada que el tratar de simular el proceso de degradación. Ojo, aquí me estoy refiriendo únicamente a degradación por carga mecánica. Estos materiales además están sometidos a un proceso de intemperismo, una degradación química, que el tomar las dos en cuenta simultáneamente es un problema bastante complejo, o sea, requiere este tipo de análisis termohidromecánicos químicos acoplados para tomar en cuenta el transporte reactivo, en este caso la disolución del carbonato de calcio. Eso es un problema bastante complejo. Entonces, en ese caso, pues hay que hacer simplificaciones, por ejemplo, de asumir una resistencia reducida para tomar en cuenta una posible reducción en los parámetros mecánicos debido al proceso de meteorización, ¿no? De intemperismo. Sí, doctor. Y hay un comentario que dice, actualmente tiene ofertas doctorales y podría compartir su contacto y presentación, por favor. De hecho, en la presentación, sí, no sé cómo quieran difundirla, o sea, yo se las comparto, ustedes ahí decidan cómo quieren hacer eso. Mi correo está en la presentación, pero lo dejaré aquí en el chat también. Y respecto a la posibilidad, bueno, depende un poquito de la disponibilidad de tiempo en el momento específico, pero con gusto pueden escribirme un correo y lo podemos comentar. Ok, doctor, Sí, creo que son todas las preguntas. No sé si tengan alguna más. Si no, pues nos gustaría hacer una captura de pantalla para poder promover esta ponencia y más en nuestras redes sociales que se estarán suscitando durante el tiempo. De hecho, los invitamos a una que se llevará a cabo el 5 de diciembre por el nuevo cambio de mesa directiva del capítulo estudiantil. Ahí se dará una ponencia por parte de la doctora Osa. La sede será en el Instituto de Ingeniería, en la Torre de Ingeniería, específicamente en el... ¿Cómo se llama? En la en la terraza de la terraza. Torre de Ingeniería. De hecho, quería hacer un comentario. Los datos del doctor Miguel Ángel van a estar publicados en la página del capítulo estudiantil, en Facebook y en LinkedIn, para mayor información. De acuerdo. Ok. Pues le agradecemos bastante, doctor, por tomarse el tiempo de compartirnos pues sus conocimientos y experiencias, ¿no? Espero que no sea la primera ni la última vez que tengamos oportunidad. Pues como lo dijo Alexander, ¿no? Ya viene la nueva mesa directiva, bueno, la renovación de la mesa directiva del capítulo estudiantil. Entonces, pues se esperan igual que si se siga nutriendo esto de la difusión, de la divulgación, ¿no? En cuanto a la geotecnia. Y pues bueno, esperamos verlo pronto en otra ponencia. Y pues bueno, nada más queda abierta ahí la invitación, tanto para el evento del 5 de diciembre y pues el contacto con el doctor Mánica. Y pues no sé si más que agregar, no sé si quieran pasar a tomarnos la fotografía del recuerdo. Sí, si quieren, yo hago la captura. Tú nos avisas, Ken, para sonreír. 1, 2, 3. Listo. Listo. Pues muchas gracias a todos por su participación. No sé si quieran agregar algo más. No, pues de mi parte solo de nuevo reiterar mi agradecimiento por la invitación. Un placer colaborar y seguiremos por aquí colaborando sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, doctor, y pues que tengan buen día a todos. Ahí, hasta luego.